Comparto con ustedes algunas pistas que nos puedan servir para la primera lectura de esta semana. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 9, los versículos del 13 al 18. Estos versículos del 13 al 28, es bueno tener por ahí la Biblia, yo tengo esta versión, la Vía. Estos versículos del 13 al 18 de este capítulo 9 del libro de la Sabiduría constituyen dentro del capítulo lo que se llaman los motivos por los cuales se pide la sabiduría. Recordemos simplemente que el libro de la Sabiduría es un libro deuterocanónico, aceptado en el segundo canon, aceptado por nuestra Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa, pero no es aceptado por el canon hebreo, libro escrito en griego. Su lugar de escritura se dice que fue Alejandría, probablemente en el siglo I a.C. Su propósito fundamental es animar a los judíos que estaban perseguidos, fortalecerlos en la fe, exhortarlos, en definitiva, a buscar esa sabiduría que no otorga el hombre, que solo puede venir de Dios. Y el capítulo 9 es el centro de este libro. Si uno se fija en los capítulos que tiene este libro, está en el centro. Y es una hermosa oración, este capítulo 9, una hermosa oración de Salomón pidiendo justamente la sabiduría. Pero cuando uno va a este capítulo, uno enseguida se da cuenta que está inspirado en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3. Si ustedes van al capítulo 3 del primer libro de los Reyes, se dan cuenta que allí está ya esta oración y que acá nuevamente se expresa a Dios el deseo de una sabiduría que viene de lo alto. Capítulo 9, versículos del 13 al 18, conocido entonces como los versículos sobre los motivos por los cuales es necesario pedir la sabiduría. Así encontramos que este capítulo 9 tiene 3 partes. En primer lugar, una invocación. Se invoca a Dios pidiendo la sabiduría. Vendrían a ser los versículos del 1 al 3 y del 7 al 9. La primera parte. La segunda parte, entonces, la petición. Los versículos 4 y después los versículos del 10 al 12. Y finalmente los motivos, invocación, petición y motivos. Los motivos, los versículos del 13 al 18, pero además hay que agregar los versículos 5 y 6. Por ejemplo, el versículo 5 dice: porque yo soy tu esclavo, hijo de tu servidora, un hombre débil y de pocos años, incapaz de entender el derecho y las leyes. Uno de los motivos es que se reconoce hijo de una servidora, de una pecadora, un hombre frágil, incapaz de conocer la voluntad de Dios. Por eso el texto en estos versículos lo que nos va a mostrar a nosotros es, por un lado, que la mente humana, nosotros los hombres, no logramos por nuestra propia destreza llegar a conocer ni siquiera un poco la voluntad de Dios, los designios de Dios. Constatando esto, el autor sagrado va a reconocer que solo es posible el conocer esta voluntad de Dios si Dios envía desde el cielo su Santo Espíritu. Versículo 17, que es un versículo clave en todo este capítulo 9. El versículo 17 dice: ¿quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y no le envías tu Santo Espíritu desde el cielo? Sin la sabiduría que viene de Dios,
Sin el Santo Espíritu que Dios hace descender del cielo, no podemos conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y por lo tanto no vamos a poder corresponder según la voluntad o la mente de Dios. Porque el hombre es fragilidad. Ahí es donde va a tener esa expresión en el versículo 14. Mezquinos son los pensamientos de los mortales, inseguras nuestras decisiones. Y ahí se pone un contraste claro entonces entre la grandeza de los designios divinos con la pequeñez y la fragilidad de lo que vienen a ser nuestros pensamientos humanos. Por eso se insiste en la necesidad de la humildad por parte de del hombre, y a su vez la confianza para llegar a conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, suplicando su Santo Espíritu. Esto es lo que le pedimos al Señor. Solo hay sabiduría verdadera cuando el hombre reconoce lo que es. Y somos humus, somos hijos de Adán, Adamai, y por lo tanto necesitados del soplo divino, del hálito, del aliento que nos da la vida verdadera. Le pedimos al Señor entonces que nos conceda a todos esta gracia. La gracia de reconocernos ante Él siempre necesitados para poder tener la sabiduría que hace verdaderos hijos de Dios. De hecho, en toda la literatura sapiencial, sabio es aquel que acierta en la vida. Sabio es aquel que sabe conducirse según el querer de Dios. Esta es la sabiduría según los libros sapienciales. Es acertar en nuestra vida. Que el Señor conceda esta gracia. Dios los bendiga. Hasta luego.